pasa cuando hay tanto dinero en juego, ¿no? Cuando hay artistas o cuando hay futbolistas que ganan, pero realmente millones y millones de dólares, de euros, a lo mejor tienen carreras que son más bien cortas y ese dinero tiene que perdurar para toda la vida, para sus herederos y demás. Quiero que me cuentes algunos de los secretos de la administración de las finanzas de estos afortunados millonarios. Sí, bueno, a ver, la realidad es que siempre las herramientas y los instrumentos son siempre los mismos para todos. Ellos tienen una particularidad que le acabas de decir, que es esto de ganar mucho dinero en corto tiempo y acostumbrarse también a una calidad de vida de un flujo de ingresos muy, muy alto, por lo cual, una vez retirados, tienen largo tiempo por delante y, bueno, obviamente no van a querer bajar su nivel de vida, por lo cual están obligados a tener una planificación que no solo debe ser financiera, sino también nosotros, de hecho a eso también nos dedicamos, a hacer una planificación de lo que nosotros llamamos patrimonial, completa de su patrimonio, porque uno no únicamente debe enfocarse tal vez en los rendimientos del dinero que van ganando, sino también en cómo planificar y cómo estructurar parte de su patrimonio para tener distintos tipos de beneficios, que bueno, obviamente dependiendo del caso, uno tiene que ir viendo cada uno de los casos y armándolo a medida. ¿Por qué, si son tan millonarios, tantos terminan en bancarrota? No sé, hay casos como el de Mike Tyson o Maradona que veíamos en las últimas, o sea, esos últimos días antes de su muerte que fueron terribles. ¿Cuáles son los principales errores que cometen? Bueno, principalmente la realidad es que acá parece moverse propaganda, pero no es hacerme propaganda, es que no preguntan a quien deben preguntar. A quien sabe, o sea, claro. La realidad es que nosotros siempre decimos, cuando vas a hacer una casa hablas con el arquitecto, cuando te duele un diente hablas con un odontólogo y cuando tenés que hablar de tu plata le preguntás a un primo, un amigo o a tu viejo. Claro, muchos familiares se meten en el tema de administración. Y la ¿no? realidad es que en estos casos muchos vienen de... A ver, son muy pocas las familias que están acostumbradas a manejar tanto patrimonio, por no decir prácticamente ninguna, cuando de golpe encontrás tanto dinero. Y bueno, obviamente cuando no estás acostumbrado a manejar tanto dinero, equivocarte es lo más normal. Entonces, bueno, creo que uno de los principales errores es no asesorarse por quienes se tienen que asesorar. Yo siempre digo, es importante que la familia esté cerca, porque obviamente deben cuidar sus intereses, pero no dejar de dar mucha importancia a que te asesore alguien profesional y que entienda del tema. Después, bueno, existen distintos... Cada uno de los casos y los personajes es un caso particular. Nombraste a Tyson, nombraste a Maradona, son casos muy particulares. Sí. Pero después hay un montón de casos. Nosotros, cuando hablamos con los clientes, hablamos de estas cosas. Tenés un caso como, por ejemplo, el de Salvador Cabañas, que era un jugador paraguayo que le pegaron un tiro en un bar en México. Sí. Y bueno, no lo esperás. O sea, se fue a tomar una cerveza, no esperaba un tiro, obviamente, y se le cortó la carrera de la noche a la mañana. Claro. Adriano, que es un jugador brasilero que, bueno, pintaba para ser un mega crack, que lo fue durante un tiempo, pero hoy está... después de la muerte del padre, cayó en las adicciones con el alcohol. Y la realidad es que, bueno, uno también cuando es deportista está expuesto a todo este tipo de situaciones. Que se muere un hermano, que se muere un padre, que divorciarse es uno de los grandes temas en esto. Ese ya vamos a hablar. Y bueno, nada, tal vez no tener a alguien que te vaya programando o ayudando a planificar todos estos riesgos a los que te expones, hace que cuando las cosas pasen, bueno, se te desordena un poco la cuestión. Tienen su secreto también mejor guardado, ¿no? Para cuidar esa fortuna, para que crezcan. ¿Cómo funcionan esas herramientas para blindar ese dinero que tienen los famosos o celebrities así tan multimillonarios? Bueno, seguramente existen un montón de instrumentos. Nosotros siempre, como te decía recién, a los clientes, la gente es para todo lo mismo. La diferencia acá está en la cantidad de flujo que tienen. Pero la realidad es que la estructura de armar un plan de retiro para solucionar tu jubilación la tenés que hacer, seas contador, abogado, médico, jugador de fútbol o artista. Armarte un seguro de vida, que es un instrumento muy, muy eficiente para tus herederos, también lo tenés que tener. Una cuenta de inversión, inmuebles. O sea, diversificar tu patrimonio en distintos instrumentos. Y después, bueno, empieza, tal vez en este tipo de casos, la parte de la estructuración, que es donde viene la parte más eficiente, que es estructurar distintos tipos de personas jurídicas con distintos tipos de jurisdicciones, armar lo que se llaman holdings de compañías, que bueno, le permiten a este tipo de personas estructurar de manera más eficiente el patrimonio, pagar menos impuestos, hacer bajas fiscales en distintos países, armar trust, que son otro tipo de instrumentos jurídicos que existen. Bueno, Bueno, ahí me hablabas de los paraísos fiscales, también dónde estaban los lugares donde uno tenía que residir por el tema de los impuestos. Se me viene Shakira, por ejemplo, que hasta hizo canción de eso. Sí. Messi también, que tuvo problemas con el fisco y demás. ¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo es el tema de la residencia? ¿Qué es lo que se aconseja hacer en esos casos, Juan? No entiendo nada, por eso te pregunto. No, como te decía y recién. Es como un tema muy, o sea, que está muy, se habla demasiado de eso, ¿no? Sí. Bueno, a ver, cada caso, como te decía recién, es particular. Sí, obvio. Y obviamente... uno cuando habla de paraísos fiscales se imagina, ¿viste? Esas las Islas Caimán, claro. Y elimino al Estado del medio. La realidad es que uno arma a veces este tipo de estructuras con jurisdicción en paraísos fiscales, no para evadir pagar impuestos, sino también para tener eficiencias, por ejemplo, en la parte hereditaria.
Hoy, por ejemplo, si vos tenés una cuenta persona física en Estados Unidos Sí. y tenés acciones y hoy falleces, tus herederos pueden llegar a pagar hasta un 50% de impuestos por las acciones que vos tenés. Ajá. Si vos tenés esa cuenta a nombre de una sociedad, evitás pagar impuestos. Claro. Entonces, bueno, existen un montón de, tal vez cuando uno asesora a los clientes en estas cosas o este tipo de personas, cuando arman su patrimonio tienen que tener todo tipo de eficiencia. Nosotros siempre decimos las 3 patas. La eficiencia financiera, que es la parte de la rentabilidad, Sí. la eficiencia jurídica, que es la parte de la estructuración, y la eficiencia impositiva, que es la parte de intentar pagar la menor cantidad de impuestos, pero dentro Claro. de las reglas, lógicamente. Claro. Viste que a veces el sueño se convierte en pesadilla. Lo veíamos a J-Lo con Ben Affleck y tantas historias de amor que parecían que iban a durar para siempre y ¡sácate! ¿Cómo afecta un divorcio o un juicio millonario a la fortuna de un famoso? ¿Y qué es lo que hacen? Vos sabés ¿Cómo? que hay un estudio, no te lo quiero decir de memoria porque no me lo acuerdo, Sí. pero yo leo mucho del tema porque, bueno, de hecho, te traje un libro acá que es Planificación Patrimonial para Celebrities, escrito por Martín Lidwak. Eso es para que aprendamos nosotros, Ariana, Gerard, ¿viste? Nosotros famosos, celebrities, ¿viste? Con nuestras fortunas así. Para que tengan cuidado cuando se relacionen. Claro. Porque vienen, viste, los que quieren colgarse la fortuna. Sí, obvio, Bueno, obvio. Forlán se fue a tiempo, ¿viste? Forlán. Forlán se fue a tiempo. Qué palazo, Forlán se fue a pobre, tiempo. pobre Zaira. Dale. Pero bueno, la realidad es que... ¿me preguntabas? Lo de los divorcios. Ah, los divorcios. Sí. Hay un estudio, te contaba, en la MLS. En la MLS y la NBA en Estados Unidos, que son las dos principales ligas tanto de fútbol como de Sí, básquet, sí. hicieron un estudio y dicen que el 82% de la fortuna de los deportistas se va en divorcios. Y eso, bueno, tiene que ver justamente con esto. O sea, no lo planifican. Ellos abren las puertas obviamente a sus mujeres del momento para contándoles el contrato que tienen, y a la hora de divorciarse, estas mujeres solamente pelean por llevarse lo que más puedan, tal vez de manera muy merecida, porque son la madre de sus hijos o lo que O al sea. revés, o el hombre al se revés, quiere- o a lo mejor la celebrity es la mina, ¿o no? O a lo mejor la celebrity es la mina. Claro. Y bueno, está bien, el tema que como te hablé del MLS y la Sí, NBA, es te verdad, hablé es de casos de verdad. hombres. En ese caso estás perdonado. Y bueno, nada, y estas personas y estos divorcios hacen que, bueno, que se les desordene mucho la cuestión y Ujú. pierdan gran parte de su fortuna en estos casos. O sea que los acuerdos prematrimoniales debieran ser como una regla, ¿no? Aunque cueste. O hay otras formas de Es manejarlo. muy difícil asesorarlo esto, ¿no? O sea, esto Sí, depende también heavy. de cada persona y que yo. Pero a ver, una vez también casado, sin la necesidad de firmar un contrato prenupcial, podés armar también una estructura donde las cosas pueden... Hay un caso muy conocido de un jugador del PSG, que es Hakimi, Sí, jugador de la selección de Marruecos, sí. que también tuvo un divorcio y cuando la mujer fue a atacar todo su patrimonio y ver de qué manera podía quedarse con alguna parte del patrimonio y a pelear por lo que ella consideraba que le correspondía, se encontró con que había un montón de sociedades donde todo estaba en nombre de la madre, de él, De él. Ah, incluidos los contratos. Chan. Y no pudo llevarse, Nada. nada. Bueno, esta persona habrá sido bien asesorada, o bueno, O no, o no tanto porque no- no le dejó sin nada. Claro, Pero tampoco es bueno. cuestión. Pero bueno, hay que ser prolijo también en el manejo de esas cosas. Sí, tal Que a cual. ver, es lo mismo que afecta también en divorcios de gente que no está en esta situación también, ¿no? O sea, no hace Obvio. falta ser una celebridad para que un divorcio afecte tu economía, ¿no? Totalmente, totalmente. Convengamos. Es como que son los casos quizás más fuertes o más resonantes, pero todo se aplica Claro, pues también se habla de en los millones y estratos millones, más pero a veces lo bajos. que hablamos siempre, ¿no? A ver, Sí. tal vez lo único que tenés son la casa que armaste a Sí. pulmón de toda tu vida y la perdés, y es mucho peor que tener 100 palos y perder 50. Tal cual, tal cual. ¿Cuál es el pecado capital de las figuras públicas en temas financieros? Y vos decís, mira, estos son los principales errores. Yo creo no entender a lo que están expuestos. Yo creo que durante muchos... Bueno, ahora está hablando mucho el Kun Agüero de estos temas. A mí me encanta Sí, escucharlo está al Kun. bueno. Viste que el streaming le Sí, encontró me su encanta, me parece un vuelta. tipo muy, muy inteligente. Muy inteligente. O por lo menos que se ha sabido rodear, se ha formado muy bien Ujú. y que entiende mucho cómo funciona todo esto, este tipo de estructuras y cómo se mueve el mundo capitalista en definitiva. Ujú. Pero yo creo que uno de los principales errores es ese, es dejar en manos de gente que tal vez lo hacen obviamente con la mejor intención. Yo siempre digo, o sea, un padre jamás va a querer hacerte un mal. Pero la realidad es que no va a tener el mismo herramientas, profesionalismo que un contador, que un abogado, que un asesor financiero para irte armando una estructura eficiente que a vos te sirva a largo plazo. Bueno, ahí hablamos de los pecados capitales, trucos financieros. Eso sí, en lo que sí le pegan y que nosotros también podemos aplicar. No sé, dividir en diferentes canastas, estar bien asesorados, ¿qué más? Bueno, me parece que eso es fundamental, es entender que mientras uno tiene un determinado flujo, ellos también lo tienen que entender rápido porque es mucho flujo en corto tiempo y tal vez uno que apuesta a trabajar hasta los 55, 60, 65, 70, siempre vas pateando para adelante Sí, la decisión. Pero la sí. verdad es que cuanto antes arranque mejor. Entonces, sentarte cuanto antes a armar tu propio plan de retiro sabiendo que la jubilación no te va a alcanzar, que es un problema en el mundo, no solo en Argentina. Sentarte a separar tus pocos dólares que querés para formar una casa y animarte a invertirlo para no ir perdiendo con inflación a nivel mundial. Bueno, pequeñas cosas, pequeñas acciones que te van a ir mejorando y transformando tus ahorros
en conseguir esos objetivos en mucho más corto plazo. Veía también que muchos invierten en real estate, en startups tecnológicas. ¿Por qué hacen eso los millonarios, Juan? El real estate es, me parece... Lo más tranqui, ¿no? Lo más seguro. O llamémoslo instrumento financiero. Sí. Es donde todos prácticamente invierten, no solo los millonarios. Creo que todo es lo primero que hacemos cuando agarramos unos mangos, por el miedo que le tenemos al mercado financiero, sobre todo en países subdesarrollados, es ir a los bienes inmuebles porque tal vez es un activo que uno considera que nunca baja de valor. Después lo discutimos eso. Pero bueno, eso se considera. Y después, ¿por qué invierte en startups? Bueno, obviamente cuando uno tiene mucho flujo tiene la capacidad de, como digo yo siempre, de equivocarse. Entonces, de jugársela. De jugársela un poco más. Entonces no es lo mismo tal vez para uno que le sobran unos pocos mangos a fin de mes que cuando tenés un flujo altísimo todos los meses que decís, bueno, compro inmuebles, pero también puedo tener acciones, también puedo tener bonos y también puedo darme el lujo de invertir en alguna startup que si la cosa me sale bien. Bueno, hay muchísimos casos de grandes startups que han explotado y valen miles de millones de dólares. Para terminar, Juan, querido, si tuvieras que elegir un famoso, una celebrity, que decís, la hizo bien o la está haciendo muy bien, ¿tenés así algunos casos que decís son ejemplificadores? Te digo 3 casos. 3, dale. Michael Jordan, Ajá. David Beckham y hoy Messi. Messi hoy Messi lo que se hablaba es que le iban a dar un contrato de 400 palos, que era un número increíble en Arabia. Y la realidad es que se fue a ganar menos plata en términos de contrato, pero se quedó con unas regalías de Apple TV, se quedó con algunas regalías de por vida, o entiendo por lo menos de la MLS por una determinada cantidad de tiempo de la televisación, y eso hará tal cual le pasó a Beckham con Adidas, tal cual le pasó a Michael Jordan con Nike. Hoy el principal ingreso de Michael Jordan es la regalía que tiene de la venta de la Jordan, por lo cual creo que Messi ha hecho algo muy, muy inteligente. ¿Qué pasará con Colapinto? Mira si te llaman hacia a Royal Capitals para que lo asesores. Bueno, ojalá llame Franquito. Además me cae muy bien. Además me cae muy bien. Así que ojalá me llamen, pero bueno, nada. Bueno, ojalá que le vaya bien. Gracias, Juan. Aprendimos un montón, además, y está buenísimo conocer como el lado B, ¿no? De todo esto, de cómo son los movimientos también de las fortunas que tanto tienen que ver con lo nuestro, con el día a día de nuestras propias finanzas. Bueno, Cheche, te mando un beso grande y un beso a la audiencia. Abrazo.